Este cuaderno se titula Al partir el pan, y el subtítulo es Notas para una teología política de las migraciones. Y lo que recoge es un poco la experiencia de los últimos años que he tenido la suerte de poder vivir, que es la de compartir vida con distintas personas, un buen grupo de ellos inmigrantes africanos, jóvenes, en situación irregular, pues compartir la vida, las inquietudes, la mesa cotidiana, los sueños, los fracasos, y hacerlo desde una perspectiva creyente, la experiencia cotidiana de también partir el pan en la Eucaristía. Yo creo que es esta doble experiencia, la convivencia cotidiana con personas en situación vulnerable, frágil, en situación irregular, y la experiencia cotidiana de vivirlo desde la fe en el Señor Jesús y de la experiencia de la Eucaristía, pues esa doble experiencia es lo que desemboca en el cuaderno y lo que luego he intentado reflexionar más teóricamente, podemos decir. A mí me parece que en nuestro contexto y en nuestra sociedad es muy común afirmar como una generalidad más o menos abstracta el respeto a la dignidad de todas las personas. Y eso está bien, lo que pasa es que no es suficiente. Además de afirmar ese derecho fundamental de todas las personas y esa dignidad, es importante que quede plasmado en las leyes fundamentales, en la Constitución y en el marco legislativo que orienta nuestra convivencia. Y además de eso, que sería como lo básico, creo que necesariamente debe desplegarse en tres niveles. En primer lugar, en el nivel de los derechos sociales y políticos. Esto quiere decir que toda persona, precisamente porque es sujeto de derechos fundamentales y tiene una dignidad que es sagrada e inviolable, tiene las mismas oportunidades, sin discriminación, para acceder a un puesto de trabajo, a una vivienda digna o para la escolarización de sus hijos e hijas, en situaciones de igualdad y de no discriminación. Esto apunta a que los derechos sociales y económicos tienen que practicarse en la vida cotidiana. En segundo lugar, es también importante reconocer y respetar y valorar los derechos culturales, que no es solo el derecho individual de una persona a tener su cultura de origen, sino es algo más, que los grupos sociales distintos enriquecen la convivencia en sociedades plurales como la que vivimos nosotros. Y por lo tanto, el reconocimiento de esos derechos culturales apunta a que nuestra sociedad es más rica, más potente y más fresca, más rejuvenecida, cuando hay nuevas aportaciones y no las vemos como una amenaza, la amenaza del otro, del distinto, del extraño. En tercer lugar, creo que hay que seguir peleando por los derechos políticos. Y esto de nuevo tiene una parte formal, jurídica, por ejemplo el reconocimiento al voto, pero tiene otra parte mucho más cotidiana que tiene que ver con la plena participación en los barrios, en las calles, en nuestros pueblos, de nuevo porque la participación plural de las distintas voces enriquecen la convivencia y la hacen más auténtica y más potente, hacen que nuestra democracia no sea una democracia puramente formal o abstracta, sino que sea un tejido relacional y social mucho más rico y, en definitiva, más democrático. En realidad nos enfrentamos al reto del mercantilismo, de interpretar la realidad desde el punto de vista estrictamente material, de ver a las personas como mano de obra. Como mucho, podemos pensar que los migrantes son necesarios porque hacen el trabajo que los autóctonos no quieren hacer. Y entonces, desde ese punto de vista, pues hay que respetar sus derechos económicos o sociales. Pero en realidad estamos hablando de personas. Todos somos personas y tenemos anhelos, deseos, relaciones, experiencias previas, conexiones, cultura. Y el permitir que eso se despliegue, que eso se exprese, que eso se comparta, no es solo un valor para reconocer a esa persona con toda su historia, sino que es un reconocimiento para el conjunto de la sociedad, es un enriquecimiento de todos. Por lo tanto, una mirada estrecha que solo viese lo social o lo económico o lo jurídico sería una mirada muy reducida y en el fondo, creo yo, una mirada mercantilista. Sería de nuevo caer en el juego del sistema del capitalismo global. La teología es una reflexión sobre Dios y yo lo que hago es una teología cristiana, por lo tanto afirmo que Jesús es el Señor de la historia. Y por lo tanto la teología
tiene que ver con toda la historia, con sus implicaciones sociales, políticas, económicas, con toda la realidad. Afirmar que Jesús es el Señor quiere decir que no hay otros señores, que no hay otros poderes, que nuestra reflexión sobre el poder y sobre la organización de la sociedad se ilumina desde la experiencia de Jesús de Nazaret, que no es una experiencia espiritual desencarnada, sino que toca nuestra propia carne, nuestra realidad, nuestra vida, nuestras relaciones, y por tanto también nuestra realidad social, política y económica. Desde esa perspectiva es evidente que la teología ha de ser necesariamente una teología política. Y además matizo esto desde la propia palabra política. La política tiene que ver con la polis, con la ciudad, y por lo tanto tiene que ver con la convivencia ciudadana, con la participación cotidiana, con qué es lo que ocurre en las calles, en los barrios, en el centro de salud, en la escuela, en el centro comercial, en la convivencia cotidiana. Eso es la política, no es algo de los partidos políticos exclusivamente, ni quizá fundamentalmente.